los años 20 del siglo pasado surgió un movimiento artístico llamado surrealismo en torno a la figura del poeta francés André Breton. Este movimiento, que podemos considerar que está en la base de muchas tendencias del arte actual, fue hijo del desencanto que se produjo tras la Primera Guerra Mundial, cuando muchos valores se pusieron en entredicho. Amparo Serrano de Haro es profesora de Historia del Arte en la UNED y ha querido dedicar un tiempo de radio para recordar a este creador. Amparo, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, Clara. Bueno, durante este curso se ha celebrado el 50 aniversario de la muerte de Breton y es una buena disculpa para poder traer a primer plano a este personaje que fue el creador y el fundador de la corriente surrealista. ¿Quién fue Breton? ¿Nos podría situar al personaje? Sí, efectivamente. Estoy sorprendida de que no haya habido más manifestaciones o actos en torno a esta fecha, esta conmemoración, que me parece bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las descubrimientos, por así decirlo, de Breton todavía han nutrido toda la modernidad artística y literaria y todavía siguen haciendo, y eso pues es parte de lo que me gustaría hablar hoy, ¿no? Pues Breton era una persona de origen modesto, empezó a estudiar medicina, desoyendo las presiones familiares que querían que fuese ingeniero. Estuvo en Nantes durante la Primera Guerra Mundial, trabajando en hospitales psiquiátricos. Y ahí estudió y tomó en contacto con las obras de Sigmund Freud, muy, muy al principio del conocimiento de Freud, y los experimentos con la escritura automática, lo que influyó, claro, en la formulación de la teoría surrealista. En general, se puede decir de Breton que fue al principio un pionero de los movimientos antirracionalistas, sobre todo, el dadaísmo y luego el surrealismo, que contribuyó él a crear, aunque la palabra surrealismo en realidad no sea de él, sino que sea de Mallarmé. Pero podríamos decir que Breton inventó el surrealismo y que el surrealismo lo inventó a él, porque una persona de las características de Breton, que realmente no se sabe todavía muy bien dónde situarle, ¿no? Es el problema de la identidad, que me preguntaba, la identidad de Breton, pues no se puede concebir sin el surrealismo, sin haber sido el líder de este movimiento, porque Breton hace un poco de todo y a la vez de nada. Escribe, es poeta, también hace objetos que son entre la poesía y el arte, es coleccionista, es teórico y sobre todo es el que concibió y se rodeó de una serie de grandes artistas y creó el movimiento surrealista, ¿no? O sea que podríamos decir que Breton fue como un catalizador. Absolutamente, absolutamente. Y entonces, siguiendo un poco en esto de la identidad de Breton, me gustaría recordar que alguien una vez dijo sobre André Breton que tenía la facultad de convertir la existencia de cada ser en un ejercicio de mitología. Y por supuesto que para este creador de existencias mitológicas nada había más fascinante y a la vez más urgente y necesario que crear la suya propia. Y eso es lo que nos ha legado en otra parte, en la creación de la mitología de sí mismo, ¿no? Pero contrariamente a lo que se podría pensar, lo que está detrás de esta permanente, angustiosa y a la vez categórica, aunque nunca resuelta categóricamente, búsqueda de identidad, no es la necesidad de alimentar su ego o un narcisismo exagerado, sino un sentido de vacío en cuanto a sus señas de identidad. ¿Quién soy yo?, se pregunta Breton en una de sus primeras obras, en Nadja. Y con esa pregunta se nos presenta ya como radicalmente moderno, en el sentido de que se muestra incapaz de insertar su subjetividad particular en ninguno de los moldes sociales al uso. ¿Quién soy?, se pregunta. Precisamente en Nadja, una historia en que tenemos, yo creo, que el origen de mucha de la novelística contemporánea, y estoy pensando, por ejemplo, en Rayuela de Cortázar, que no se podría entender sin Nadja, o también en la obra, por ejemplo, de Patrick Modiano, uno de los últimos premios Nobel de Literatura, el francés Patrick Modiano. Pues la respuesta de quién soy nos llega de modo indirecto, si es que queremos considerar que hay una respuesta, en modo de imágenes.
¿A qué te refieres cuando hablas de imágenes? Bueno, las imágenes que me refiero a la pintura, pero también me refiero a una forma de ver la vida, ¿no? De ver las cosas. Ya que las imágenes que Breton valora de modo especial son aquellas del mundo interior. Es uno de los primeros en advertir, hay que recordar que estamos en 1920, cómo los medios de reproducción mecánica de la realidad, es decir, la fotografía y el cinematógrafo, ponen en crisis el tema mismo de la pintura. La pintura debe, por lo tanto, según él, desligarse del mundo de las realidades aparentes, que se sostienen sobre una espesa mentira de convenciones, de falsedades, tanto de concepto como de palabra, y adentrarse en el territorio de las verdaderas conexiones que rigen el mundo, de donde distingue él esencialmente dos leyes o dos intereses predominantes. Las leyes que él llama del azar objetivo y las leyes del amour fou, o pasión descontrolada, convulsiva y por ello mismo revolucionaria, renovada y renovadora. Entonces, Amparo, la principal aportación de Breton es un tipo distinto de estética. Absolutamente. Es una estética, como diría él mismo, una estética del deseo y aceptando el carácter cambiante de este mismo, ¿no? Él tiene una frase en ese sentido en La Clé des Champs, uno de sus libros de 1953, que creo que es importante. Dice, primero lo voy a decir en francés y luego la traduzco. L'expression plastique en puissance de se recréer sans cesse pour traduire dans sa continuelle fluctuation le désir humain. Es decir, la expresión plástica en potencia, con capacidad de recrearse sin cesar para traducir el deseo humano. Es decir, que para él es un flujo, ni siquiera podemos decir que es una estética cerrada, no, es una estética en continua evolución que se adapta a la necesidad, al deseo humano y a la necesidad de crear y de recrear ese deseo, ¿no? También es importante, en este sentido, en lo que es esta estética que me has preguntado, señalar que esta seguridad que Breton demuestra al elegir las obras que le interesan, que por cierto son aquellas que luego se van a convertir en las obras más importantes del siglo XX, desde las de Demoiselles d'Avignon de Picasso, la obra de Marcel Duchamp, sobre todo Le Grand Vitre, pero toda su obra en general, también todo lo relacionado con sus objets trouvés. Esa seguridad es realmente una seguridad subjetiva, es decir, a pesar de que hay rechazos en Breton, por ejemplo, los impresionistas, a pesar de la admiración y la simpatía que tenía con Paul Valéry, que obviamente comulga con los gustos artísticos de este movimiento, pues esta subjetividad Breton la convierte en una especie de clave mágica, una luz encendida por el que aspira a alumbrar su camino con elementos fundamentales como es l'objet trouvé, la escritura automática, el cadavre exquis, los frottages, los décalages, es decir, técnicas en que se espera que el azar o un conocimiento no racional nos conduce a encontrar el puente entre el macrocosmos del universo y el microcosmos de una persona en particular. ¿Y qué lugar ocupaba el sueño en todas estas teorías de Breton? Pues efectivamente, el sueño tiene un lugar principal, ¿no? El sueño no para analizarlo como un síntoma de represiones y de complejos y otras inquietudes como en Freud, sino el sueño en sí mismo, ¿no? Como, por una parte, un campo de libertad infinita y a la vez cotidiana y un lugar donde experimentar, ¿no? La experimentación. Es una de las invenciones particulares de Breton, que fue muy popular en el grupo. De hecho, tenían unas sesiones de mediums casi, en que sobre todo los poetas, ¿no? René Crevel y Robert Desnos entraban en trance y tenían un discurso poético y a la vez totalmente ligado a unas metáforas increíbles sobre las características y el futuro de aquellos que les rodeaban, que se convirtieron verdaderamente en una obsesión en el grupo, y el mismo Breton tuvo que parar esto porque tenía miedo de que hubo algunos intentos de suicidio y algunas escenas casi de violencia, y tuvo que poner fin, pero obviamente esta especie de sueño está en el automatismo de la escritura y también en los delirios plásticos, tanto los abstractos como los figurativos, de muchos de los pintores del grupo.
Es decir, que estos sueños se ven, digamos, de una forma clara en los óleos de Dalí, pero también se ven en los paisajes más abstractos de Tanguy, en los frottages de Max Ernst y en las decalcomanías de Óscar Domínguez. Es un universo que simplemente no se rige por las leyes racionales y que con una inmensa libertad va convirtiendo cualquier posibilidad en metáfora de metáfora, como la lectura de las nubes o como el propio Leonardo da Vinci hace muchos años preconizó cuando recomendó a los artistas que se fijasen en las manchas de humedad de la pared y soñasen ahí las formas, se dejasen llevar. O sea, que es que en realidad lo que se explota en el surrealismo es toda la parte no racional de lo que es el arte. Me gustaría que nos hablase sobre la personalidad de Breton, porque me imagino que fue un hombre bastante peculiar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Su personalidad, yo si tuviese que resumirla, diría que de una parte era increíblemente carismática, pero también tiránica. Casi todos sus amigos, por no decir sus enemigos, que también han hablado de esta personalidad, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz, que conoció a Breton cuando llegó a París en 1946, decía que tenía dos caras. Era intransigente, tiránico, pero también vitalista, honesto, de gran simpatía personal. Y lo mismo, aunque de otra forma más bella, nos dice Marcel Duchamp, ¿no? Que le dedica estas palabras. No he conocido a ningún hombre que tuviera mayor capacidad de amor, mayor poder de amar la grandeza de la vida, y no se entenderían sus odios si no fuera porque con ellos protegía la cualidad misma de su amor por la vida, por lo maravilloso de la vida. Breton amaba igual que late un corazón. Era el amante del amor en un mundo que cree en la prostitución. Ese es su signo. Amparo, pues ya para terminar, si te parece, podríamos hablar, aunque fuese muy brevemente, sobre el compromiso político de Breton, que también fue un aspecto importante, ¿no? Sí, bueno, es algo muy interesante que refleja también realmente las contradicciones de su momento, ¿no? El movimiento surrealista se acerca a la política y en 1927 tanto Aragón como Loire como Breton se afilian al Partido Comunista. En 1928 publica en París Le Surréalisme et la Peinture y con la publicación del segundo manifiesto surrealista llegó la polémica, porque en realidad lo que ocurre es que la noción de surrealismo no aceptaron ni Breton ni los suyos que dependiese de la noción de comunismo. Según Breton, debía de caminar junto a la revolución marxista, pero no depender de ella. Por lo tanto, en 1935 abandona Breton y los surrealistas el Partido Comunista al confirmar la imposibilidad de conciliar, por una parte, la búsqueda de la libertad absoluta de los surrealistas con el realismo socialista, que veía el arte como instrumento de propaganda. Y esto ellos no lo aceptaron. Amparo Serrano de Haro, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por recordarnos a Breton en el 50 aniversario de su muerte. Gracias, Clara.